Bien, Mateo 21, vamos a orar. Padre, ahora que tenemos tu palabra delante de nosotros una vez más, necesitamos, oh Dios, que tú nos abras el corazón, nos abras los ojos, nos abras nuestros oídos, para que las verdades que aquí están puedan ser asimiladas por nosotros y las decisiones que necesitamos tomar sean tomadas para honra y gloria de tu nombre. Queremos, oh Dios, ser transformados por ella, queremos parecernos más a nuestro Señor Jesús. Y esta es obra tuya. Nosotros en este momento disponemos nuestros corazones para que tú hagas tu obra en nosotros. En Cristo y para Cristo, tu Hijo amado. Amén. Dice así Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Betfagé era una ciudad muy pequeña, un pueblito que estaba muy cerca de Betania. ¿Okay? Al monte de los olivos, Jesús envió los 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, o sea, Israel, Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tenemos aquí pues lo que las religiones tradicionales llaman hoy el Domingo de Ramos. Nosotros no celebramos nada de esto, pero sí podemos tomar la oportunidad que muchos sí hablan de estas cosas para nosotros pues ver qué dicen las Escrituras sobre ello. ¿Por qué se celebra este tiempo? Bueno, porque ciertamente, pero muy seguro, el 9 del mes de Nisan entró el Señor Jesús en Jerusalén. La fecha cuando el Señor entró en Jerusalén, esta entrada en Jerusalén, se puede calcular, puede identificarse de manera muy precisa. El 9 de Nisan. El 9 de Nisan es muy probablemente alrededor de mediados de marzo, ¿okay? Y entre mediados y finales de marzo. De hecho, hay encontré en internet una calculadora del calendario, cómo convertir el calendario judío en el gregoriano, que es el que nosotros usamos, y viceversa. Y si mal no me equivoco, decía como el 23 o algo así de marzo, que caía el 9 de Nisan de ese año. Del año 32, que tampoco podemos estar muy seguros que fue por el año 32. Pero el 9 de Nisan sí fue. Entonces, el Señor entró en Jerusalén. Entró en Jerusalén, su última entrada en Jerusalén.
o más bien, no fue su última entrada, fue su última entrada para hacer la última etapa de su ministerio. Él no regresaría, no saldría de Jerusalén para regresar a Galilea desde este momento. Él vino, ustedes recuerdan que él primero vino a la casa de Lázaro y de María y de Marta, y ahí cenó una gran cena. Entonces él después entró en Jerusalén. Y él entró, y bueno, ya leímos como el pueblo pues se movió. Había mucho pueblo. Ustedes no sé si se recuerdan cuando nosotros hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan, que para el tiempo de la Pascua, que era este tiempo, para el tiempo de la Pascua en Jerusalén, hay cálculos muy variados que pudieran, algunos sumamente conservadores hablan de cerca de 300,000 personas en Jerusalén para esa semana de la Pascua, pero hay otros que hablan de números entre 2 y 3 millones de personas en Jerusalén para el tiempo de la Pascua. De hecho, uno de los historiadores judíos de la época menciona 3 millones de personas. Entonces, así ese número de manera específica. Sé que había muchas personas. Y cuando Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro y de María y de Marta, muchas personas vinieron a verle. Y después él se fue y regresó. Cuando él regresó y vino a la cena, después que él resucitó a Lázaro, él se fue, después regresó y vino a la cena. Y ahí la gente entonces se agolpó sobre él porque quería ver quién es que había resucitado a Lázaro. Y cuando él vino para Jerusalén, esas multitudes que estaban en Betania, porque Betania estaba solamente a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, y también vemos aquí Betfagé, de todos esos alrededores, muchas personas, y vinieron con él desde Betania hasta Jerusalén, otros que estaban en el camino, otros que ya estaban en Jerusalén. El hecho es que se estaba cumpliendo las Escrituras con todo esto. Y vemos entonces aquí, en este pasaje, ¿qué nos quiere comunicar Mateo con esta porción? Yo entiendo que Mateo quiere comunicar a aquellos que le está escribiendo que Jesucristo es ciertamente el Rey. Acuérdense que Mateo está escribiendo a los hebreos. Mateo decidió, por inspiración del Espíritu de Dios, escribir la vida de Jesucristo, pero él tenía en su mente que sus lectores eran el pueblo judío, eran los hebreos. Entonces, él está enfocado en escribirle a los judíos sobre la vida de Cristo. Él quiere que los judíos entiendan bien quién era Jesucristo. Y acuérdense que cuando Mateo escribe, los judíos habían rechazado ya a Jesucristo, pero él está escribiendo para que ellos sepan que Jesucristo es el Rey de Israel. Entonces, tu Rey viene a ti. En primer lugar, vemos que Jesucristo es realmente el Rey. Él es el creador que gobierna la naturaleza. Fíjense que interesante. ¿Por qué dar los detalles del pollino? ¿Por qué no sencillamente decir, oye, se montó una burra y se fue? ¿Por qué el detalle? ¿Por qué el detalle de que, oye, busca y que específicamente el pollino? Yo no sé si ustedes se han tratado de montar en un pollino que no ha sido domado. Okay, pero yo les puedo prometer que uno no se queda montado en él por mucho tiempo, okay, ni en los pollinos ni en los becerros. ¿Cómo yo lo sé? Pues porque cuando yo era joven yo hice muchas cosas. Nosotros allá teníamos, mi papá tenía una casa de vacaciones donde
y yo soy el del medio, el segundo. Mi hermano que está en segundo le gustan mucho los animales y él tenía muchos animales en esa casa. Y entre esos animales tenía una burrita, ¿ok? Que no estaba domada para montarse sobre ella. Mi hermano no quería que nosotros tratáramos siquiera de montarla, pero cuando mi hermano no estaba cerca, ¿verdad? Estos niños tan inquietos de 9, 10, 11 años, pues hacíamos muchas cosas. También traté de montarme un becerro una vez. No hay posibilidad de quedarse mucho tiempo ahí arriba. Creo que menos de un segundo. Entonces, pero sin embargo, el Señor Jesucristo es el creador, Él tiene todo el poder, Él se montó y el pollino, y fue en el pollino, no en el asna de la madre, y el pollino no hizo absolutamente nada, lo cargó y se lo llevó sin ningún problema. Él gobierna, Él es el creador, Él es, fíjense en el versículo 2, que manda a buscar el asna atada y el pollino con ella. Él no se monta en el asna, que sí ya estaba entrenada, sino en el pollino, versículo 7, y trajeron el asna en el pollino y pusieron sobre él sus mantos y se sentó encima. ¿Cómo sabemos que se sentó en el pollino? Bueno, en Juan nos dice de manera específica, incluso Juan ni siquiera hace mención del asna, sino del pollino. También sabemos que Jesucristo es el Rey porque Él mismo lo enseñó. Miren, por ejemplo, ahí en el versículo 3, y si alguien os dijere y decid, os dijere algo, decid qué cosa, el Señor, ¿ok? El Señor los necesita. O sea, Él mismo envía a los apóstoles, 2 de los apóstoles, y les dice, cualquier cosa, tú dices, el Señor los necesita. Él se establece como el Señor, como el Rey. Además, también cumplió la profecía bíblica. Cristo Jesús es el Rey, cumplió la profecía bíblica. Versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén. Sión es Israel. He aquí, tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces, Mateo quiere que los hebreos, que los judíos entiendan, este que vino sentado sobre un pollino es tu Rey, oh hija de Sión. Algunos dudaban de que él realmente cumplió estas profecías y argumentan contra ello. Porque dicen, porque él tiene todo control, él pudo haber hablado con los dueños de la burra esta y haberle dicho que cuando vayan a buscar porque se lo entreguen, que las dejen atadas en un árbol específico. O sea, él pudo haber controlado eso, ninguna profecía. Lo que pasa es que él conocía lo que dice, entonces él mismo organizó las cosas para fingir de que se estaban cumpliendo. Bueno, es cierto, pudo haber sucedido eso, pero ¿y qué pasa con el pollino? También él le dijo al pollino, mira, cuando yo me monte sobre ti, por favor, estate tranquilo. ¿Okay? ¿Y qué pasó con la gente cuando le aclamaron? Él no tenía control de eso, no pudo tener ningún tipo de control sobre eso. O sea que sí, es verdad que la profecía se cumplió en el Señor Jesucristo. Cristo es el Rey profetizado. Fíjense lo que Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías fue escrito más de 400 años antes de la venida de Cristo. Y Zacarías escribe sobre él diciendo, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces fue anunciado, él fue anunciado
como rey, que él iba a venir a Jerusalén, porque dice, decid a la hija de Sión, proclamad, anunciad, las multitudes se encargaron de esto. Él no tenía que pagarle nada, no tuvo que ir a la televisión ni a la radio. Las multitudes pasaron la voz rápidamente unos a otros de que el Señor era el rey y que iba a entrar en Jerusalén. Él también fue un rey apacible. Fue profetizado que él sería un rey apacible. Dice, manso y sentado, fíjense el versículo 5, ¿okay? Manso y sentado sobre un asna. Él no vino en pos de guerra, él no vino en tono de conquista humana, él no vino en tono de rebelión social. Recuérdense que Israel estaba bajo el yugo ¿de quién? De los romanos. ¿Quién era, por tanto, el rey de Israel? Bueno, ellos tenían reyes locales y tenían el rey del imperio, el emperador. ¿Okay? El emperador, que era el César, pero además ellos tenían reyes locales. Por ejemplo, se habla del rey Agripa, del rey Herodes, varias de la dinastía de los Herodes. Entonces habían reyes sobre la región. Entonces imagínate que él viene en tono de que no, yo aquí voy a ser el rey. Bueno, pero ven acá, pero por ahí cerca está el rey establecido por los romanos. Pero él no vino en tono de rebelión social. Él vino manso, humilde, sentado en un pollino. Amados hermanos, los reyes no andaban en pollinos. Los reyes, ¿cómo andaban? En pompa, en caballos, con gran pompa. Cuando ellos salían al público, ellos venían con sus vestiduras, con los mejores caballos del área. Ellos venían o en carrozas, como decía la hermana. O sea, nosotros sabemos cómo los reyes se manejaban en público a través de las diferentes edades. Pero él no. Él lo que vino fue montado en un burrito. En un burrito vino él sentado, no en un caballo. Él no vino con pompa, él vino humilde. Dice la Cueva, Francisco La Cueva, no venía ahora a proclamar el día de la venganza de Jehová, sino el año de la buena voluntad de Jehová. Un verdadero rey fue el que vino a servir a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que están en autoridad sobre nosotros, en autoridad política sobre nosotros? El corazón lamentablemente de muchos de ellos, claro que no podemos decir todos, pero de muchos de ellos es que vienen a servirse del pueblo. Y nosotros sabemos, eso no es escondido. Tú puedes tener tus políticos preferidos y votas por unos o votas por otros, pero sabemos que es la realidad. Llegan al gobierno y se hacen automáticamente y rápidamente sumamente ricos con el dinero que todos los demás pagamos en impuestos. Ellos vienen a servirse. Algunos, mientras tanto, mientras hacen lo suyo, sirven al pueblo. Pero el Señor Jesucristo vino para servir y para dar su vida por ti. Él no vino a servirse. Él era el Todopoderoso, Él era el Rey. No solamente el Rey de Israel, Él es el Rey de toda la creación. Él fue que creó absolutamente todo. Él pudo haber venido con pompa como el Rey Salomón o como el Rey David. Pero no, Él vino como Rey, el verdadero Rey, el Rey eterno, pero Él vino manso y humilde de verdad. Él se sintió sobre un animal de carga, porque eso era lo que eran los burros. Eran animales de carga. Bastante simbólico esto.
Él no quería dar la impresión de que venía a establecer su reino en la tierra. Él le dijo en varias ocasiones, ¿verdad? Espérate, mi reino no es de este mundo. Yo no vine para competir con los Herodes, no vine para competir con los Césares, yo no vine para competir con ninguno de estos reinos humanos. Mi reino no es de este mundo. De hecho, si él hubiese venido en rebelión social, automáticamente lo descalifica como el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque el Mesías es Dios y Dios nos ha dicho a todos nosotros, nos ordena a todos a respetar y a obedecer las autoridades civiles. Y si él viene en tono de rebelión, pues él mismo se está descalificando y por lo tanto automáticamente estaría fuera, sería descalificado como el Mesías. Y nosotros hoy no estaríamos aquí adorándole. Él es el verdadero rey que vino a servir a su pueblo. Pero Cristo Jesús no solamente es el rey, y es el rey profetizado, también él es el rey que salva a los que le siguen. Él salva a los que le siguen. Versículos 8 al 11. Dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como siempre, yo compartía con los hermanos en Bolivia que en conversaciones con diferentes hermanos, no desde el púlpito, pero en República Dominicana el ser cristiano se ha convertido en una moda, que todo el mundo quiere ser evangélico, todo el mundo quiere identificarse como evangélico, porque entonces se ve mejor, ¿verdad? Se ve de que como más honesto, ¿okay? Más íntegro. Y realmente nos están haciendo muchísimo daño a aquellos que el Señor realmente ha salvado. Entonces cualquier sinvergüenza aparece en la televisión y dice que es evangélico. Cualquier persona en Facebook, tú les ves, y si ves 2 o 3 fotos, ya tú sabes, bueno, sumamente cuestionable si es o no cristiano de verdad, pero se identifican como evangélicos. Y todo el mundo quiere poner versículos bíblicos en sus redes sociales y todo el mundo quiere identificarse de esa manera. Y hay ciertas iglesias que son populares. ¿A dónde tú vas? No, yo voy a la iglesia tal. Le da estatus. Pero ustedes saben qué? La salvación de tu alma no tiene absolutamente nada que ver, cero que ver con esta o con cualquier otra iglesia. Ninguna iglesia, ninguna religión salva ninguna alma. El Salvador es único y exclusivamente el Señor Jesucristo. No es ninguna religión. Tú puedes venir, es más, nosotros podemos darte una cama para que tú vivas aquí. Y eso no te va a convertir en cristiano. Igual que si tú vives en una marquesina, no te conviertes en carro. ¿Okay? Y por más que tú visites a Wendy's, no te conviertes en hamburguesa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces es Cristo Jesús, es este Rey, el Salvador. Y cuando la multitud decía Hosana, esa palabra significa sálvanos, te rogamos, sálvame, te ruego. Eso es lo que significa Hosana. Y dentro de esas multitudes que estaban ahí, que muchos decían Hosana sin siquiera entender lo que estaban diciendo. ¿Qué es lo que hay que decir? Hosana. ¿Qué? Hosana. Muy bien, Hosana.
Hay otros que lo decían seguramente de corazón sincero. Dentro de las multitudes, algunos siguen a Cristo porque los demás lo hacen. Era un show lo que estaba sucediendo ahí. Era para cumplir la profecía, era para que él realmente fuera recibido y reconocido como rey. Pero ¿cuántos lo reconocieron como verdadero rey? Algunos lo siguen por curiosidad. Y hoy en día es lo mismo. Algunos lo siguen por religiosidad. Algunos lo siguen porque quieren algo a cambio. A través de los años, ¿cuánto hemos visto de esto? Personas que están pasando por situaciones muy difíciles en sus vidas. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas con los hijos, problemas con los padres, puede ser problemas financieros, pueden ser problemas de salud. Son cosas que Dios sí utiliza para hacerte mirar hacia arriba. Porque déjame decirte, cuando tú estás allá a fondo, en el fondo, tú no puedes mirar para otro lado que no sea para arriba. Y si tú necesitas que Dios te lleve hasta el fondo para que tú mires hacia arriba, el Señor lo hará. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es así o no es así? Entonces, si necesitas que Dios te aplaste bien en el fondo para que tú mires hacia arriba, Dios lo hará. Y Dios utilizará circunstancias para llamar tu atención. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos trabajado con personas que necesitan, por ejemplo, de empleo? Y vienen y nosotros entendemos que se han entregado al Señor y vemos y seguimos orando por ellos y al poco tiempo el Señor les da un empleo. De repente venía a todos los cultos, ¿verdad? Venía a adorar al Señor con nosotros, de repente comienza a faltar. Y después se desaparece. ¿Qué fue lo que pasó? Antes era fiel, servía, estaba en todos los lados sirviendo. Después que Dios le da, a través de la intervención de sus hijos, a través de la intercesión de sus hijos, porque nuestro Dios es bueno, siempre es bueno, para siempre es bueno, no puede ser más bueno de lo que es y no puede ser menos bueno de lo que es. Nuestro Dios, al ser bueno, contesta nuestras oraciones. Y Él les dio su empleo. Y ahora no se ve ni el humito. Hay personas que le siguen porque quieren algo a cambio, que normalmente es algo temporal. Ahora, si lo que tú quieres a cambio es el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la restauración de tu relación con Él, aleluya, eso es exactamente lo que el Señor quiere. Y Romanos capítulo 8 dice que si Él nos ha dado al Señor Jesucristo, si Él no ha escatimado siquiera a su Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Dios trata bien a sus hijos. Aleluya. Pero muchos le siguen porque le reconocen como rey. Muchos le siguen porque le reconocen como el rey. El rey. ¿Y tú le seguirás? Si le estás siguiendo, ¿por qué le sigues? ¿Quieres algo en cambio, o realmente le adoras porque Él es el único y el verdadero, el Rey? Déjame decirte algo, seguirlo es salvación. Seguir al Señor Jesucristo es verdadera salvación. En Mateo capítulo 8, prácticamente las últimas palabras que el Señor Jesucristo pronunció estando en esta tierra fueron estas. Les dijo a sus discípulos y por extensión a todos los cristianos, el Señor Jesucristo dijo: id y haced
discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Entonces, si el Señor nos manda a nosotros a ir y a ser discípulos a todas las naciones, es porque seguirle es verdadera salvación. Amados hermanos, el que no se convierte a Cristo no le sigue. Pero si tú ves a alguien seguir a Cristo y tú le vas a preguntar, Carlos, ¿cuándo fue que tú te convertiste a Cristo? Puede venir una respuesta, bueno, yo realmente no sé bien. Y hay personas que no saben bien cuándo se convirtieron a Cristo. Hay otras que es muy puntual. Yo recuerdo perfectamente, fue el 17 de septiembre de 1980, alrededor de las 7 u 8 de la noche. Yo recuerdo eso, me sucedió a mí, un día de semana. Después de estar conversando con los hijos del misionero que comenzó esta iglesia, que estaban compartiendo el evangelio conmigo. No lo hice con ellos, pero cuando llegué a la casa, me arrodillé al pie de mi cama y me entregué al Señor Jesucristo. Pero hay otras personas que no pueden identificar una decisión específica y precisa. En algún momento se convirtieron, pero tú puedes ver la trayectoria de que sí siguen al Señor Jesucristo. Y sí han sido transformados y siguen siendo transformados por el Señor Jesucristo. Eso es ser discípulo. Ser discípulo es ser un seguidor de Cristo. Si no fuera salvación, ¿para qué el Señor Jesucristo? El último mandato que da es que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Si hacer discípulos nos salva. No, lo importante es que la gente diga esta oración. Señor, perdona mis pecados, lávame de todos mis pecados, yo confieso que he pecado contra ti, entra a mi corazón y sálvame. Si no dicen esa oración de esa manera, entonces no son salvos. Amados hermanos, déjenme decirles algo, ninguna oración salva, quien salva es Cristo. La oración, las palabras que yo pueda expresar en algún momento es solamente una expresión de la fe que hay en mi corazón. Si yo no soy muy articulado o si yo estoy algo confundido, pero tengo suficiente fe en el corazón para creer que Cristo es verdaderamente el Señor y es mi Señor y es mi Salvador, aunque yo no lo sepa expresar, el Señor salva. ¿Es así o no es así? La oración sí es una forma donde nosotros podemos decir a las personas, mira, exprésate y habla al Señor, pídele perdón, confiesa tus pecados y pídele perdón. Entrégate hoy, entrégate ahora al Señor. Sí, debemos hacer eso. ¿Se acuerdan la parábola que el Señor hablaba? La historia de aquel señor que hizo un gran banquete, haciendo alusión que él había invitado a todos los judíos a Israel a que vinieran a comer de ese banquete de la salvación. La parábola es una ilustración de la salvación. E Israel rechazó la invitación. Entonces el señor de la casa manda a sus siervos a ir por toda la ciudad a buscar quien fuera. No importa, a todo el mundo que entren, ya que los invitados no querían venir, pues vayan a las calles, inviten, métense en las casas, en las plazas, invitan, tráiganos. Y los siervos salieron. Y cuando y trajeron a toda esa gente y le dijeron, Señor, ya hicimos lo que tú dijiste, pero todavía hay mucho espacio. Y el señor de la casa dice, entonces si hay espacio, vayan por los campos, vayan por las veredas, por los caminos vecinales, vayan por todos los lados y fórcenlos a entrar. Esa palabra a mí me chocó. ¿Cómo que lo forcen? Sí, amados hermanos, lo que está en tela
o lo que está en peligro es el alma eterna de las personas. Por lo tanto, el insistir que la gente se convierta a Cristo es parte de nuestro trabajo. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron la primerita vez que escucharon el Evangelio? Muy pocos. Hay algunos que le ha pasado, pero muy pocos. La mayoría de nosotros nos entregamos finalmente al Señor por su gracia después que escuchamos varias veces el Evangelio. Y yo les he dicho muchas veces, le he comunicado el ejemplo del hermano León Santana. Fueron 7 años detrás de ese hombre. El hermano Pablo y el hermano Faye Adams. 7 años ahí. Miren, 7, ¿ustedes saben lo que son 7 años? Nosotros a la segunda vez ya no está interesado, voy para donde otro. Pero gloria al Señor, a los 7 años, Dios hizo la obra y León se entregó a Cristo. Y venía a la iglesia con una cajilla, con una chacabana blanca, casi transparente, con una cajilla de Marlboro ahí, a ver si alguien le decía algo. Pero se sorprendió porque nadie le dijo nada. Vino desafiante, pero el Señor es quien salva y quien transforma. Y dejar de fumar no salva a nadie. ¿Ok? Estamos claros con eso, ¿verdad? Quien salva es el Señor Jesucristo. Hosana, Hosana, sálvate ruego. Te voy a hacer una pregunta. Si te mueres ahora, hoy, si te mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? No sabemos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó recientemente con la familia de Katy? Falleció su tía abuela, su tía. Y uno de los nietos de ella salió a buscar a alguien que no sabía dónde era la funeraria. Y cuando salió a buscar a esas personas que no sabían dónde estaba la funeraria, tuvo un accidente y falleció también. ¿Cuándo te vas a morir? Tú no sabes. No estoy tratando de meterte miedo. Estoy tratando de que reflexiones de que todos y cada uno de nosotros estamos solamente a un suspiro, a un latido de la eternidad. Gloriosa noticia. Katy nos comunicó que ese joven era cristiano. Aleluya, está con su Señor hoy. Pero ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Es Jesucristo tu Rey? ¿Es Jesucristo tu Señor? ¿Es Él tu Salvador? Si hubieses estado entre esta multitud aclamando Hosana, esto significa sálvame, te ruego, ¿tus gritos serían sinceros o serían religiosos o parte del show? El Señor Jesús vino para dar su vida en sustitución de la tuya. Era yo que tenía que morir en esa cruz. Yo soy el pecador. Yo soy el que ofendió la santidad de Dios. Yo era el que merecía recibir el castigo, pero el Señor Jesucristo no. Yo lo voy a hacer en tu lugar y en el tuyo también. Jesucristo es el Rey. Él es el Salvador. Él es el Señor. ¿Quisieras hoy recibirle a Él como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey? He aquí, tu Rey viene a ti. Él ya vino, ya hizo la obra de la salvación. Ahora te toca a ti recibirla. Esta semana es la semana
que representa la semana de la pasión del Señor Jesús, cuando Él fue a Jerusalén y después fue torturado, avergonzado, recibió todos los golpes que yo merezco recibir y finalmente terminó una cruz en una tumba. Al tercer día resucitó. Aleluya. Nuestro Rey vive. Él es el Eterno. Él es el Salvador. Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, porque Él es el Dios de vida, Él te puede dar a ti la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense que Él dijo, nadie viene al Padre, no nadie que va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Salvador, Él es el camino, Él es quien tú necesitas. Ahora, vamos a orar. Padre, estamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor Jesús, hemos expuesto tu palabra. Bendito Espíritu de Dios, no podemos hacer más que exponer tu palabra. Solo tú puedes salvar. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no tienes al Señor Jesucristo como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, ¿por qué no decides ahora? Si tú te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? ¿Cuántos de ustedes están seguros, absolutamente seguros, que si se mueren ahora mismo, estarán en la presencia de Dios? Déjenme ver sus manos. Amén. Amén. Veo muchas manos. Amén. Pueden bajar su mano. Algunos de ustedes no pudieron levantar la mano. Esto significa que si algo te sucede hoy, probablemente tú no estarás en la presencia de Dios con Cristo Jesús. Pero el Señor te trajo a ti, no es coincidencia, te trajo aquí para que escucharas que necesitas a Cristo como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma. ¿Por qué no tomas la decisión ahora ahí sentado en tu asiento? Tú necesitas a alguien que te perdone todos los pecados porque Dios es santo. Y el Señor Jesucristo es ese perdonador, ese Salvador. Ahí en tu asiento, conversa con el Señor Jesús. En tu corazón, repasa los pecados que tú has cometido contra Él. Claro que no van a ser todos, pero dice, Señor, sí, yo he pecado contra ti en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Menciónalos. Ahí en tu corazón, menciónale, ponle nombre a tu pecado. Puede ser rebelión, puede ser ira, puede ser deslealtad, puede ser inmundicia sexual, puede ser engaños, puede ser traición, puede ser arrogancia, soberbia, orgullo. Yo no sé, puede ser chismes, haraganería, algún tipo de vicios. Yo no sé, es tu pecado. Confiésaselo al Señor. Y ahora dile, Señor Jesús, tú eres el que limpia, el que perdona. Por favor, todo esto que está delante de ti, que tú conoces, y más, límpiame, por favor. Lávame, por favor. Salva mi alma. A partir de ahora yo quiero que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Salvador. En este momento me entrego y deseo que tú seas mi Rey. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo? ¿Esas son tus palabras? No, las mías. Recuerda que yo dije ahorita,
La oración no salva, lo que salva es el Señor Jesús, Él es quien salva, pero tu oración es la expresión de tu corazón. Y Él te escucha, Él oye la oración. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Yo quisiera orar por ti y quisiera que hablemos contigo. Si oraste de esta manera al Señor, ahí todos por favor con los ojos cerrados. Sí va a haber alguien, 2, 3 personas que van a tener los ojos abiertos porque se van a acercar a ti para orar contigo. Yo quiero orar por ti desde aquí, delante del Señor, pero alguien se va a acercar a ti para orar contigo. Si tú oraste de esta manera, levanta tu mano, queremos orar contigo. Déjame ver tu mano para poder orar contigo. Sí, veo una mano aquí. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona que levantó la mano? ¿Sí? ¿Deseas que el Señor Jesús te salve? ¿Que perdone tus pecados? ¿Alguien más? Quizás un niño, una niña. Amén. Veo ahí una mano de un niño. Veo la mano de un niño. Y bueno, Señor Jesús, hable con su corazón y le ayude a entender. ¿Alguien más? ¿Sí? Padre, aquí estamos, Señor. Tú nos has encomendado llevar tu palabra para hacer discípulos, aquellos que te siguen. Gracias por las manos que fueron levantadas. Tú conoces los corazones, tú conoces las dudas. Señor, te ruego que tú hagas la obra de salvación, que tú abras la obra de convencimiento y que tú le ayudes a seguir creciendo a ellos y a todos nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, buen Dios, porque tú eres el Rey y tú te has manifestado a nosotros como el Rey y cantamos Hosana juntamente con la multitud, pero desde nuestro corazón, Señor. Bendito eres tú, Señor, por siempre. Amén.